Y bueno, como les decía, ¿no? Ya hemos acabado la parte de Linux, que bueno, ya la licenciada incluso ya está comenzando con la parte de HTML, ¿no es cierto? Y como tal, de HTML es un poco más fácil porque, bueno, no es tan complicado, no tiene mucha sintaxis. Más que todo es cómo va a ser el diseño de sus páginas en los días posteriores, ¿no? En las clases posteriores como tal. Yo creo que ya han debido entregar hasta su desafío extra a todos los que han podido, ¿no? Su desafío final igualmente. Bueno, ya se habrán dado cuenta o también la licenciada les habrá dicho de que prácticamente de aquí sale su nota, ¿no? No hay examen y bueno, esa es la ventaja de este paralelo, ¿no? Que prácticamente, bueno, no hay un examen, ¿no? Más que todo son sus prácticas. Y bueno, ahí está, ¿no? De auxiliatura todavía no he revisado sus prácticas, lo voy a revisar uno de estos días cuando tenga tiempo y eso se lo voy a pasar a la licenciada, ¿no? Bueno, aquí han debido ver que se los he subido esta parte, ¿no? De la presentación que en la anterior clase habíamos visto, que es acerca de Sublime y Visual Studio, ¿no es cierto? Con la licenciada están manejando lo que es Sublime Text, a lo que he visto, perdón, y nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code. Cualquiera de los dos les va a servir, son muy similares. Tal vez Visual Studio Code tiene alguna que otra cosita más, pero nada que envidiar. El anterior hemos visto estos, ¿no? De los editores de texto, que cualquiera de estos les puede servir, ¿no? Para hacerlo. Por ejemplo, le he puesto en la cabeza Sublime Text y Visual Studio Code, ¿no? Pueden elegir como tal cualquiera de estos otros editores de texto, como les decía, Brackets, que obviamente es bueno. Antes yo utilizaba Brackets, ahora no lo utilizo mucho. Dreamweaver, que utilizan otros paralelos, como el paralelo de la licenciada, perdón, de la doctora Telles y el doctor Tapia. Utilizan este, ¿no? Dreamweaver, que es bueno en ciertos aspectos, pero es un poco más complicadito. Es igualmente pesado. La verdad no lo recomiendo mucho utilizarlo. Y más que todo para adecuarse, ¿no? A este mundo. Si se van a dedicar a hacer desarrolladores web, más que todo se utiliza Visual Studio Code, Sublime, eh, Atom, esos son los que más que todo he visto. Pero bueno, por lo general no se utiliza Dreamweaver. Notepad, bueno, como tal es un editor de texto igual, que, bueno, sirve, ¿no? Pero no tiene muchas ventajas, ¿no? Es como un blog de notas un poco más desarrollado, por así decirlo. Así que si quieren sufrir un poquito, pueden utilizarlo, pero la verdad no lo recomiendo para empezar. Top Style es un poco antiguo, que obviamente sirve. Ya no lo tengo instalado. Bueno, pueden verlo, pero la verdad no lo recomiendo utilizarlo, pero igualmente sirve, ¿no? Para las clases de introducción. CodePen, si no me equivoco, tiene su página donde pueden utilizarlo. Eh, es como decir, ¿no? El virtualizador de web que utilizaba la licenciada para hacer los ejercicios, ¿no? En Linux es algo parecido, pero en este no es necesario, ¿no? Porque Sublime Text, Visual Studio Code no son tan pesados, entonces no van a tener ese requerimiento, ¿no? De tener una buena computadora para hacerlo. Entonces, tranquilamente pueden descargarse uno de estos o pueden utilizar este, que también está bien, ¿no? No hay ningún problema. Aquí se loguean y todo y les va a salir algo interesante, ¿no? Que es prácticamente como cualquier editor, ¿cierto? Les va a dar esa oportunidad, todo eso. Depende de ustedes. Y Atom, que igualmente pueden descargarlo, pero ese sí es un poco más actualizado, pueden utilizarlo, pero es depende de ustedes, como les digo, ¿no? Ahora, en el caso de que no tuvieran una PC para trabajar, ¿no? En primer semestre a veces no se tiene. Como hemos nombrado también en las clases de Linux, el instalador para celulares, ¿no? La terminal para Linux para celulares era Termux, para los que no tenían una computadora, ¿no? Y supongo que les ha debido servir, o bueno, tal vez lo han hecho en otra parte. Pero en este caso, lo que tenemos son estos para celulares que se pueden descargar, ¿no? De Sublime Text Editor es como Sublime, es interesante, la verdad, es muy completo, les recomiendo utilizarlo. Yo a veces utilizaba AngWriter para hacerles algunos ejemplos, ¿no? Si es que o bueno, para hacer correr, digamos, algunas veces me pedían, por ejemplo,
de que no le salía algo y lo estaban haciendo en el celular, ¿no? Entonces yo en el Android ahí lo copiaba y veía cuál era el problema. Este de Edit y Drive Editor son muy parecidos, son simplemente unos genéricos, ¿no? Para hacer edición de texto, no para diseño web, ¿no? Simplemente nos ayuda, digamos, para hacer ese tipo de cuestiones. Y CodePen igualmente se utiliza, igualmente de la manera web, como también creo que tiene su aplicación. Entonces cualquiera de esos pueden utilizarlo, ¿no? Espero que ya hayan elegido, ¿no? El anterior les he mostrado, tal vez lo han visto y lo han elegido. Y bueno, aquí también lo han debido ver, esto en el anterior lo hemos visto, ¿no? De sus instaladores, de cada uno de ellos, cómo instalar los plugins de extensiones, qué son también, son maneras que te ayudan, ¿no? A hacer tu código más fácil. Y cuáles son los plugins, por ejemplo, para Sublime, los más recomendados. Más que todo Element, como les decía, Element prácticamente es una obligación ponerlo. Posteriormente tenemos a Visual Code, que bueno, tal vez HTML Snippets es lo que te puede ayudar, pero lo demás depende de ustedes, ¿no? No solamente hay estos, hay varias extensiones, entonces cualquiera de esos lo pueden utilizar. Esto lo pueden ver también, está acá, como les decía, pueden verlo. Bueno, no se lo subí la parte de GitHub, se lo voy a subir, es para subir su página a una cuenta de GitHub, que es mucho mejor, ¿no? Es un poco más, no legal, pero más formal, se podría decir. Ok, entonces vamos a comenzar, a ver. Bueno, no hay nada acá. Ok, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Hay Visual Studio Code y Visual Studio es prácticamente el estándar, ¿no? Si bien este les puede ayudar, Visual Studio es muy pesado, ¿ok? Si no van a trabajar en un ambiente como, no sé, C Sharp para .NET, eh, algo parecido a C Sharp para programación funcional, algo así, mejor no se lo descarguen, ¿no? Es preferible Visual Studio Code, que es mucho más liviano, ¿ok? Como lo han visto, el instalador lo pueden ver en acá, o pueden buscarlo en internet igualmente, no hay ningún problema, se lo instalan. Y como tal en el video también les explica cómo pueden instalar las extensiones. Y aquí hay algunos que yo tengo instalados, por ejemplo, Visual Studio Icons, el Spanish para que me lo ponga en español. Esto es para, bueno, este es para un trabajo que estoy haciendo, el Totem, pero los demás igualmente pueden utilizarlo. Y aquí los recomendados, pero, bueno, depende de ustedes, ¿no? Pero no instalen todo lo que vean por querer, ¿no? Sino es porque en verdad lo necesitan. Ya no, que bueno, voy a abrirme otro para no estar acá. La auxiliatura lo voy a crear en el código. Ya bueno, lo voy a poner en el código. Aquí sí seleccionar carpeta. Y sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo vamos a comenzar? Esta es clase 2. Espera, me voy a crear otra carpeta. Esto no me está gustando. Para HTML y CSS vamos a tener nuestra propia carpetita. O en cualquier caso, esto lo saco y ya. Total, es mejor estar ordenados, ¿no? Y como tal, su código es mucho mejor si lo ponen así en carpetas, todo eso. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? La opción de crear carpetas, como también lo pueden crear de manera del explorador, ¿no? Pueden venirse a código y lo crean. Aquí te dice la opción de crear file y a su lado la opción de crear nueva carpeta. En la nueva carpeta le puedo poner, por ejemplo, clase 1 web, ¿no? Bueno, se entiende que es clase web. Vamos a tener esta clase como tal aquí también se actualiza, ¿no? Le voy a poner un nuevo file. Igual, por lo general siempre se pone index. ¿Por qué index? Porque esta es la primera página que va a reconocer el hosting. Cuando ustedes, digamos, lo suban a GitHub Page, lo suban a WebHost, lo suban a Netlify, a Heroku, a cualquiera que, digamos, ustedes decidan subirlo, lo primero que va a encontrar es el index.html para cargar. Esa es la página principal, por así decirlo. ¿Okay? Esto como dato. Tal vez le quieren poner, ¿no? Proyecto o desafío 1 acá. Les va a decir dónde está tu index. Por lo general a veces piden eso, dónde está tu index, porque de ahí es donde se va, o sea, de donde quiere sacar la información en realidad. ¿Ok? Bueno, como les decía, esta parte de HTML, si bien podemos tenerlo así, rápido, si no tuviéramos instalado plugins, no nos saldría así, tendríamos que hacerlo a la antigua, digamos. Como es a la antigua, yo me creo otro, por ejemplo,
Y voy a hacer lo mismo que acá, ¿no? Voy a poner así mi doctype y voy a tener que escribirlo. Doctype.html y todo. Así, siempre. Entonces, no da, ¿no? Es mejor ya tenerlo de una vez. Pero siempre es bueno conocer cuál es la estructura, ¿no? De una página HTML. No es simplemente decir, no, el plugin me lo hace, yo no sé qué será esto, pero yo empiezo en el body y yo hago mi página ahí. Por ejemplo, voy a poner mi H1, voy a poner mi primero hola mundo. Y le voy a decir aquí, ¿no? Le voy a decir clase, lo voy a abrir y ahí me muestra mi hola mundo, ¿no es cierto? Y bueno, lo demás, no sé qué, yo empiezo a trabajar acá. Bueno, no es la manera, ¿no? Prácticamente como está formado todo esto es en base a la semántica. ¿Por qué la semántica? Porque tiene, digamos, una razón de ser real o de una manera en la cual se puede decir que está bien. ¿Por qué? Porque, digamos, este doctype te dice, ¿no? Que este es un documento HTML. El HTML te está diciendo que aquí comienza, digamos, el documento HTML donde vas a trabajar y luego ya empieza, ¿no? El hit, que es como la cabeza, la cabecera prácticamente de tu página, el cuerpo de tu página, que es el body. Y por lo general, la semántica también nos dice que hay una parte, bueno, en realidad, perdón, una etiqueta que se llama header, que es para tu cabecera de tu página. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo aquí un ejemplito. Vamos a hacer el Paint. Y como tal, esta es su página, ¿no? Por ejemplo, así va a ser. Como tal, la, como tal, las páginas tienen, digamos, una característica, la cual es que tienen, por ejemplo, por lo general, un header, ¿no? Un header, aquí pueden tener, por ejemplo, un section, una sección. Aquí pueden tener, digamos, contenido, que sería el body, o pueden tener de maneras diferentes, ¿no? Y por lo general aquí está el footer, ¿ok? Por lo general en esta parte siempre se pone, por ejemplo, el título, ¿no? De qué es, tal vez una imagen, tal vez por acá una barra de botones, ¿no? Que te diga, que te lleva a diferentes páginas o algo, tal vez aquí una lista, o tal vez publicidad, ¿no es cierto? Y aquí ya tu contenido, ¿no? Lo que tienes, tal vez es un contenido de imágenes, texto, lo que quieras, ¿no? Y aquí por lo general está ya quién lo ha realizado, o sea, sería tu nombre, ¿no es cierto? El C de copyright, algo parecido. Y dónde están, digamos, tus datos, dónde se encuentran, qué es, o tal vez números de contacto, sus páginas, ¿no? El de WhatsApp, su iconito, ¿no es cierto? El de Facebook, igual, su iconito. Esa es la, se podría decir, la parte, bueno, la base en realidad de cómo tendría que ser una página. Pero con el tiempo se ha ido desactualizando. O sea, no es que tienes que hacer sí o sí así la página y no puede haber opción a otro, sino es que como tal, algo parecido te dice. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan el concepto de semántica. Por ejemplo, este header va a representar obviamente la cabecera, ¿no? De toda esta parte. Vamos a hacer un poco más grande esto, de un momento. Todo esto, ¿no es cierto? La parte de estas secciones como tal, también hay una etiqueta section. ¿Okay? Y la parte del footer, también hay una etiqueta footer. ¿Ok? Todo esto tiene su razón de ser. Por ejemplo, esta sección hay dos secciones, entonces tienes que tener dos secciones, ¿no? Y aquí, ¿qué tendrías que poner en el header? Todo lo que tenga que venir acá, ¿no? El título, los botones, la barra de navegación, ¿no? ¿Qué es esto? El navbar. El navbar como tal también tiene una etiqueta. Y la etiqueta nav. Y no es que, digamos, yo le esté diciendo vas a hacer el header o vas a hacer el nav y te vas a convertir en etiqueta. Porque estas etiquetas son propias de HTML. Si yo quisiera crearme, no sé, una etiqueta que me diga campo donde voy a poner, por ejemplo, eh, texto, digamos, no va a reconocer porque este campo no es una etiqueta. ¿Ok? Estos existen por algo. Por eso les digo, ¿no? Todo esto, por lo general, hay malos diseñadores web, los cuales simplemente lo hacen con un div. ¿Sí? ¿Qué es un div? Es como una caja. ¿Sí?
ahorita la vamos a ver todo esto. Y esto lo hacen así, es como que este va a ser el header, y aquí van a tener, no sé, algunas cuestiones, no van a tener el título, aquí va a estar navbar, pero esto está completamente mal, porque lo estás haciendo, o sea, estás haciendo cajas así igualito, te va a salir igualito, pero estás haciendo con puro divs. Y existen estas etiquetas que son propias para hacer lo que estás haciendo. Entonces, no traten de, digamos, hacerlo todo con divs, ¿ok? Este div te genera así una caja en la cual vas a poder trabajar, algo parecido como esto. Pero esta caja ya está definida como tal en estas partes. Por ejemplo, el header te va a decir que el header es la cabecera de la página. Y tú te vas a crear un div para hacer eso. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso se habla primero de semántica, para que entiendan cómo en realidad se tiene que hacer y no sigan malas prácticas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que cuando empiezan, digamos, a ver los divs, no empiecen a hacer todo con divs, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que les digan, por ejemplo, hagan una página de este tipo, que tenga, por ejemplo, aquí, aquí así, todo bonito, aquí tenga tres, aquí uno, y luego todo esto así. Entonces ustedes digan, ah, bueno, aquí va a estar el div 1, aquí va a estar el div 2, aquí el div 3, ¿no es cierto? Y lo quieran hacer así. Ese no es el concepto de diseño web. ¿Okay? Sí o sí tienen que partirlo en esto y header, y luego recién ahí pueden hacer sus divs, ¿no? Para ayudarse. Ok, esto como dato, ¿no? Para que no sigan malas prácticas, si es que se quieren dedicar al desarrollo web. Ok, ¿qué elementos tenemos como tal para hacer nuestra página HTML? Por lo general siempre se empieza con los titles, ¿no? Por ejemplo, el H1 lo hemos visto, le hemos puesto Hola Mundo. Hemos puesto el Hola Mundo. Pero de este hay otros, por ejemplo, el H2, que lo vamos a poner a H3. Esto sigue hasta el H6. Y si nosotros lo vamos a hacer correr, lo voy a actualizar, como tal han visto que esto se va empequeñeciendo, ¿no? Este es el H1, H2, H3, H4, H5 y H6, ¿ok? Para más chiquititos. Son como que el título principal y los subtítulos, ¿ok? Eso se utiliza como tal para hacer los títulos, todo eso, tranquilo. Luego, como tal, para hacer, digamos, un párrafo, se utiliza la P. Y como tal, aquí pueden hacerlo, ¿no? Todo lo que quieran y todo eso. Igualmente es una etiqueta válida para hacer los párrafos. Igualmente, el font, existe una etiqueta font que, bueno, a veces se utiliza, a veces no. Es un poco descontinuada, si se podría decir. Obviamente funciona, ¿ok? Por lo general no se utiliza font, ¿ok? Se utiliza más que todo el P. Ahora, cuando utilicen, digamos, esto, para hacer, por ejemplo, un, no sé, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, ustedes quieren hacer su ejemplito, pero quieren ver cómo se va a ver su página, pero no le van a poner todo su texto, ¿no? Pueden utilizar Lorem, ¿ok? Ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, otro P, escribir Lorem, y le pueden hacer un tab, y les va a escribir todo eso, ¿ok? Es un texto automático que les ayuda a hacer eso. Eh, no sé si en HTML, en Visual Studio se puede. Ahí está, se puede. Cuando ustedes le hacen un por, se los va a sacar 6 veces el texto. ¿Ok? No igualito porque es diferente el texto. Ok, lo vamos a hacer la prueba una vez más. Yo voy a tener un P, le voy a decir Loren por 2. Y me va a sacar el texto completo del Loren hasta, se podría decir, ¿no? Hasta la línea 2. Hacerlo. Y ahí me lo saca, ¿no? Aquí está la primera línea y aquí está la segunda. ¿Ok? Entonces, esa es una parte para hacer, digamos, párrafos, si se podría decir, ¿ok? Por aquí me disculpan, chicos. Ahorita vuelvo.
Disculpen chicos, me estaban llevando. Ya, está bien. Bueno, ese es el del párrafo, ¿no? Que puedo utilizarlo. Ahora, como les decía, hay varias etiquetas. Hay una infinidad de etiquetas las cuales pueden utilizarlo. Por ejemplo, a ver, hay un HR que es para hacer una línea que a varios, digamos, para hacer sus primeras páginas no les ayuda, pero sí les gusta. Ok, un HR, si yo lo pongo acá, como verán aquí me salen todos los párrafos que hemos hecho. Este lo hemos hecho con un lorem por 6, este lo hemos hecho con un lorem por 2, y aquí pueden ver que hay una línea, ¿no es cierto? Esa línea, no sé, algunos me han pedido en algunos semestres para hacerlo, digamos, ¿no? La línea como tal se maneja de esta forma, por ejemplo, el width, que significa el ancho, lo ponen en 100%, y por ejemplo, si quieren el color, digamos, tal vez un rojo, también lo pueden hacer, se vuelve rojo, tal vez si lo quieren un poco más grueso, le pueden poner size, lo pueden poner aquí, por ejemplo, 10, y los va a poner, ¿no? No sé, a veces me saben pedir, tal vez les ayude, tal vez no, ¿no es cierto? Estamos viendo ahorita etiquetas, digamos, para la generación de páginas, pero por lo general se utilizan los dips, ¿no? Para hacer, digamos, tarjetas y todo eso. Por eso es que les digo, vamos a empezar con los dips y van a querer hacerlo todo con eso y no es la manera. Pero vamos a llegar a eso. Hay otras etiquetas, por ejemplo, que son las IMG, que es para, digamos, una imagen. En este caso, por ejemplo, podemos buscar, ¿no? Imagen aleatoria, voy a poner. Me saldrá de cualquiera, ¿no? Cualquier cosa. Bueno, no me está gustando, pero un bosque. Mucho mejor. A ver, vamos a hacer la prueba con este. Es de píxeles de 1800, o sea, a ver, vamos a ver cómo nos sale. Y lo voy a descargar justamente en la carpeta donde estoy. Ahora, en esta parte es un poco importante entender que esto debería estar ordenado. Bien, por ejemplo, tener una carpeta de imágenes te ayuda un poco a estar más ordenado cuando ya tengas más elementos y más cosas que hacer. Por ejemplo, tener una carpeta de CSS para los estilos. Y van a tener, digamos, otra cuestión, por ejemplo, de JavaScript que vamos a avanzar posteriormente. También debería estar en otra carpeta. ¿Okay? Entonces, lo que yo debería hacer acá es, en imágenes, guardar esto, ¿no? Le voy a poner imagen 1 para que... Sí. Ahora, voy a descargar otra más. ¿Qué tal esta? Allá está. Voy a descargar esta, pero la voy a descargar acá. Acá. Imagen 2 la voy a poner. Como tal, ahora tengo aquí afuera una imagen y dentro de la carpeta, ¿no? Vamos a hacerlo a la prueba. Por ejemplo, yo voy a poner esta imagen, le voy a decir, quiero la imagen 1, la primera que he descargado, no sé cuál es la... Bueno, aquí también nos podemos ayudar, ¿no? Aquí están imágenes, es JPG, hay que poner la extensión, le voy a decir que lo guarde. Voy a ver cómo está. Como tal, no me muestra, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay algo aquí. No me lo está mostrando, entonces digo, tal vez no funcione esa imagen. Le voy a poner el 2 y ahora sí me muestra esta imagen. ¿Pero por qué? Porque este index y esta imagen 2 están en la misma carpeta. ¿Ok? Pero ustedes dirán, imagen 1 igual es la misma carpeta. Sí, no, ¿por qué? Porque si bien en la carpeta clase 1 está imagen 2 e index, la imagen 1 está dentro de esta carpeta eh, a la par de index, ¿no es cierto? Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, esa imagen 1, tendría que entrarme a la carpeta de imágenes y decirle, ¿no? Barrita, es como lo que hemos utilizado, ¿no? En Linux, si se acuerdan, para movernos a esta carpeta, le poníamos, ¿no? CD, no sé, clase 1, por ejemplo, y me quería ir, por ejemplo, hasta más adentro, entonces podía hacerlo, ¿no? Algo parecido. Lo voy a guardar, lo ejecuto y ahora sí me lo muestra, ¿no? Toda la imagen, la que era gigante. Ahora,
Esto siempre cae en esto. ¿Por qué? Muchas veces dicen, mi imagen no funciona, pero es porque simplemente tu imagen estaba, no sé, en descargas, acá, y en tu carpeta clases donde tienes tu index, no estaba. Entonces, sí o sí tiene que estar en la carpeta donde esté tu index, ¿ok? O algo relacionado. Por ejemplo, si estuviera en otra parte, tendrías que ponerle todo eso hasta llegar a la carpeta, ¿no? O sea, toda la ruta que tendría que seguir hasta llegar a la imagen, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta imagen está mal ahí, solamente era un ejemplo para demostración, ¿no? De que en realidad si está a la par, sí lo va a utilizar, si no, no. Vamos a moverlo esto porque hay que estar un poco más ordenados, ¿ok? Le voy a poner aquí 2 y no voy a poner chiquito, ¿no? Han debido ver en el alt, por lo general en algunas prácticas de diseño web se pone, por ejemplo, que hay que poner imagen de bosque, por ejemplo. Una referencia a lo que está diciendo esta imagen de bosque. ¿Para qué? Para que cuando yo, por ejemplo, le ponga una imagen errónea, perdón, no este JPG, por ejemplo, yo le pongo imagen con doble E, me he equivocado. O simplemente esta imagen lo ponga en un URL, vamos a ponerlo así, ¿eh? Voy a poner imagen. Le voy a poner igual una URL, ¿ok? Eh, no, le voy a copiar acá y le voy a poner aquí, miren, copiar dirección de enlace. Le voy a poner acá. Toda esta dirección de enlace es lo que me va a copiar eso. Por ejemplo, voy a poner aquí una vez más. Como verán, no me deja, ¿no? O sea, no me está dejando entrar a la página de Google como tal. ¿Por qué? Porque debe tener ahí algunas restricciones, pero igual, si le pongo, por ejemplo, alt, imagen de bosque 2, no sé, una referencia a lo que está haciendo, eso también nos va a ayudar a que en algún momento, digamos, aquí nos muestre, ¿no? Imagen del bosque 2 y nos diga, ¿no? Esto no se puede cargar porque no está, digamos, en un servidor como tal, o sea, no está conectado como tal. Y le va a decir, ¿no? Imagen de bosque 2, o sea, lo que está haciendo es referencia a la imagen, ¿ok? Cuando, digamos, en su proyecto no se cargue porque están utilizando un URL que, digamos, ha sido descontinuado, les va a salir, ¿no? Imagen de bosque, ahí ya te imaginas, ¿no? Debió ser una imagen de bosque, punto. En el caso de este, por ejemplo, lo hemos escrito mal y nos va a salir imagen de bosque. Si lo escribo bien, esa imagen de bosque ya no va a salir por ningún lado porque es cuando la imagen no se pueda ver. ¿Ok? Es una buena práctica. Lo voy a eliminar. Acá y así está. ¿Ok? Eso como dato. Ahora, en el caso de que, digamos, por ejemplo, quieran hacer una imagen, por ejemplo, de Google, por ejemplo, me lo voy a guardar, le voy a decir acá. Sí, que me lo guarde como Google, está bien. Por ejemplo, yo voy a querer hacer esto y le voy a decir, no, aquí está mi Google.jpg. Y no me va a salir, me va a salir nada. ¿Por qué? Porque está mal. No todos son JPG, algunos son PNG, ¿ok? O tienen otras diferentes extensiones de archivo. Entonces, cuando yo le pongo acá, bueno, no me está saliendo en un momento. Ah, claro, me he olvidado también que está dentro de la carpeta de imágenes. Entonces, yo lo voy a poner acá y ahora sí me sale, ¿no? Está gigante, vamos a aprender a modificarlo luego. O bueno, aquí lo podemos hacer, porque no estamos entrando mucho a CSS. Vamos a verlo después. Me voy a poner que sea cuadradito de 100 píxeles por 100 píxeles. Aquí está, ¿no? Está todo chiquitito, ¿no? Ahora, yo quisiera que al hacer clic acá me mande a la página de Google. Lo único que hago es poner A. Esta es la A, significa una etiqueta de referencia para hipervínculos. ¿Ok? ¿Qué es lo que le voy a mandar, por ejemplo, acá en href? La página donde quiero que se vaya. Por ejemplo, esto. ¿No es cierto? www.google. O le puedo poner, ¿no? .google.com. Y, ¿no? Justamente acá quiero que me salga con el HTTP.
Esto es lo que le voy a decir, no, tiene que venir a esta página. Pero cuando haga clic a esta imagen, si yo, por ejemplo, lo corto y lo pego aquí dentro de esa etiqueta, es válido. Y vamos a verlo. F5 y como verán, el cursor cambia, ¿no? Tal vez no se note, lo voy a agrandar. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Como verán, el cursor ya no es una flechita, sino es el dedito, ¿no? La manito de clic. Entonces, cuando yo le haga clic, me va a mandar allá. ¿Ok? Yo vuelvo, lo puedo poner acá. Pero tal vez ustedes quieran, por ejemplo, que no lo ponga en la misma página donde estoy, sino que lo saque en otra diferente página, ¿no? Si bien podemos poner, por ejemplo, algunos tienen configurada sus redes del ratón para que cuando le hagan clic, este genere con la dirección que le está dando de hipervínculo que tiene dentro esto, ¿no? O sea, va a generar otra página, otra pestaña donde se genere esa página. Si bien pues, se puede hacer eso, también lo pueden hacer desde acá. Le pueden poner aquí después de la href, pueden ponerle target, le pueden poner barrita blank. No, no, blank. Blank. Cuando le pongan eso, cuando le hagan clic, lo que va a hacer es que ya no se va a hacer en la misma página, sino que va a generar otra pestaña y te va a llevar directamente ahí. ¿Ok? Entonces pueden ponerla así. Si es que quisieran, ¿no? Ahora, como les digo, hay bastantes, digamos, etiquetas de dónde sacar. Por ejemplo, hay la etiqueta spam, hay la etiqueta figure, hay bastantes, digamos. Pero por lo general se utilizan en algunos casos selectos, otros tampoco no. Eh, Luego, posteriormente, se utiliza más que todo el div. Y si, digamos, cuando entremos a Bootstrap, que es un framework, luego les voy a explicar cómo funciona, van a ver que estos divs van a ser los reyes de todo. Ahí no se respeta mucho el concepto de semántica y a la vez sí. Eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Pero como tal, los divs es como les digo, ¿no? Aquí les puede ayudar bastante. Van a querer hacerlo todo con div cuando aprendan a manejar los divs, que simplemente es una cajita, ¿no? Te genera, digamos, una cajita y tú vas a hacer, digamos, tu título, vas a poner un texto y esa va a ser tu cajita del header para que no se junte con las demás y por eso les digo, van a querer hacerlo todo con div, pero no es lo correcto. Luego, dentro de esta parte, tal vez quieran ponerlo, por ejemplo, así, ¿no es cierto? O sea, con esta parte, con un espaciado. Pero se darán cuenta que aquí, por más de que yo le ponga espaciado, esto no lo va a reconocer. Hacer un salto de página, perdón, un salto de línea, es el BR. Yo pongo acá, aquí es donde ha saltado la línea. Si yo le pongo 2, van a ver que acá, perdón, van a ver que acá, cuando yo le haga actualizar, desde acá va a haber una línea, perdón, un espacio en blanco. Acá, ¿no? Si digamos yo quisiera un espacio en blanco como el del tamaño que le he puesto, simplemente copio PRs y va a tener ese espacio. ¿Cierto? Ahora, vamos a encontrar este aliquot, más bien que está acá. Y le voy a decir que quiero que esté así, separado de este, ¿cómo se diría? De sus allegados, de otras palabras. Aquí como, por más de que digamos yo le ponga este tipo de espacios, o sea, no sé, unos 20 espacios, solo me va a reconocer uno, ¿ok? Y nada más que uno. Para poner ese tipo de espacios, hay que hacer este comando, ¿bien? Es nbsp, si no me equivoco. Vamos a ponerlo acá y digamos, ese no comando, pero este texto me da como tal la referencia que va a representar un espacio. Ok, si yo le pongo, por ejemplo, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, como verán, me da 8 espacios. Si yo le pusiera, digamos, más aún, me va a poner aún más espacios. ¿No es cierto? Esa es prácticamente la cadenita que nos sirve para decirle a HTML que es un espacio y como tal, si ustedes quieren, ¿no? A veces se necesita, digamos, este espaciado y lo pueden poner. ¿Okay?
Eso, digamos, es un poco para manejo de texto, todo eso. Ahora podemos ver lo que son un poco de listas. ¿Ok? Por ejemplo, el de listas es un poco más, no complicado, es simplecito. ¿Por qué? Porque, digamos, van a tener unas listas ordenadas y unas listas desordenadas. ¿A qué me quiero referir con listas ordenadas y desordenadas? Por ejemplo, el UL nos va a representar, por ejemplo, yo le voy a poner aquí un link y le voy a decir lista 1. ¿Ok? Ok, lo voy a poner aquí arribita ya, esta parte de acá, antes de las imágenes para que se muestre bien. Requisitos. Como verán, esto no es para nada una página, simplemente estamos viendo, ¿no?, algunas etiquetas que nos van a ayudar después. Aquí para que se vea bien, le puesto acá lista 1, ¿no? Como verán, es un círculo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera poner, digamos, otras listas? Tendría que ser, ¿no? Lista, otra vuelta, perdón. Tendría que ser la otra vuelta lista. Tendría que venir aquí otra vuelta. Pero hay una manera un poco más fácil de hacerlo. Podemos simplemente poner LI por, no sé, quiero 5 de esos. Entonces el emet nos ayuda, por eso las extensiones, como les digo, son un poco importantes, nos ayuda, ¿no?, a un poco hacer rápido esto. Le voy a poner lo que quiera, lista 1, le ponemos eso y nos va a salir acá, ¿no? Lista 1, lista 1, lista 1. Y como verán, como les decía, no es un círculo el que tiene ahí. Si yo quisiera, por ejemplo, en esta lista desordenada cambiar este círculo, podría ponerle un type, tipo, y tendré que decirle, por ejemplo, que sea square. Si le pongo square, me va a sacar unos cuadraditos, ¿no? Si le pongo, creo que también tiene el disk, un disquito. Ah, no, debe ser el mismo que es el de circle. O bueno, tal vez ni siquiera existe, por eso se pone como default el círculo, ¿no? Hay otro, pero no me acuerdo muy bien, pero igualmente lo podemos buscar, ¿no? Podemos buscar UL, Sí. HTML, atributo. Ah, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Sí, buen día, perdón por interrumpirlo. Quería preguntarle, por ejemplo, eso de los BRs. En una página, ¿es correcto poner varios BRs? ¿O No, hay otro? Bueno, muy no buena, puede. muy buena pregunta. No es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte, o sea, poner así, claro que sirve, ¿no? Hemos visto que sirve. Muy buena pregunta, la verdad, muy buena. Sirve, ¿no? O sea, de que te genere estos espacios, como digamos tú querías, te ayuda. Pero como tal, no está bien, ¿no? No está bien. Te puede ayudar, digamos, a hacer un salto de línea, simplemente, digamos, un solo BR, o hasta tal vez dos, para que, digamos, se genere, ¿no? Un párrafo como tal, y te pueda permitir hacer esto, ¿no? Pero como tal, no está bien poner, digamos, así, full BR, simplemente para separar, digamos, los campos que se tiene acá. No está bien. Ok, es muy buena pregunta, es una mala práctica, solamente, hasta incluso, ¿no? Les he mostrado esto de los espacios, que igualmente es una mala práctica, ¿no? Es solamente para que sepan hasta qué punto, digamos, se puede utilizarlo y para qué sirve. Pero sí, es una muy mala práctica eso. Está bien, muy buena pregunta. Ya, como les decía, ¿no? Esta parte estamos buscando, ¿no? ¿Qué tipos también tiene por ejemplo, estos, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Uno de los siguientes dice disk, bueno, solamente tenía esos, al parecer. Tal vez el circle eh, es el que sin corazón, ¿no? O sea, me refiero a que es vacío. Ah, sí, justamente eso, ¿no? Voy a agrandarlo para que se vea. Esta, ¿no? Es un círculo, pero vacío. Si yo le cambio al que teníamos, por ejemplo, de disco, pone este, ¿no? En oscurito y el square, que se pone en cuadradito. Hay algunos, ¿no?, que se utilizan. Las otras listas son las ordenadas. Estas son listas desordenadas y ordenadas. Se utilizan el mismo tipo de etiqueta para ambas, para el listado, ¿no? Yo aquí puedo poner lo mismo y como tal me va a salir. ¿Okay? Aquí
por default, o sea, si yo no le pongo ningún atributo como acá, por ejemplo, si yo le quito esto, aquí me sale el disk, ¿no? En este caso, por default, me sale el numeral. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiarlo, por ejemplo? Ok, ya no quiero que sea de ese tipo, no le voy a poner igualmente un square, ¿no? No va a funcionar porque es una lista ordenada, como verán, no me lo reconoce. Yo sí tendré que poner del tipo i, por ejemplo. Y para números romanos, y minúscula para números romanos en minúscula, para lo que quieran. A para una lista en el abecedario, una A mayúscula, para igualmente hacerlo así, ¿no? Y así lo pueden cambiar. Por eso se llama listas ordenadas, ¿no? Porque en sí, esto te ayuda, por ejemplo, a ordenar, obviamente, ¿no? Si, digamos, están haciendo como unos capítulos o tratando de hacerlo, por lo general no se utiliza mucho, ¿no? En las páginas, más que todo, no se tiene ese tipo de listas a menos que sea para un párrafo. Entonces, ahí sí sería bueno utilizarlo. Pero como tal, pues, para aprenderlo, para la introducción, está bien. Este type está como tal acá, ¿no? En y lo está haciendo en números romanos. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo quisiera eh, no sé. A ver, se me ocurre. Por ejemplo, acá. Tal vez yo quisiera poner un P, voy a poner un lore. Me voy a poner acá, ¿no? Tantos, pero tal vez aquí termina y quiero hacer otro tipo de listas. ¿Ok? Si bien aquí puedo cancelar esto y ponerlo acá, yo voy a generarme otro. Ahí está. Notar aquí me está saliendo desde el principio, ¿no? Aquí tendría que poner igualmente este all, type, todo esto. Pero tal vez, no sé, obviamente no quiero ponerlo esto acá, ¿no? O sea, si yo lo, a ver, un momentito, si yo lo pongo acá, esto no debería estar acá, perdón, esto debería estar afuera, o tal está acá, ¿no? Y lo está partiendo, por así decirlo, ¿no? Nuestra lista. Entonces yo tuve que hacer igualmente la partición de mi lista y ahora está comenzando acá. Pero yo quisiera que continúe, no quisiera que se reinicie. Entonces puedo utilizar el start y lo puedo decir, por ejemplo, en el 4. Voy a poner acá. Y como tal, es como si no se hubiera partido, ¿no? Si estuviera siguiendo el orden como tal, ¿no? Pero aquí ya lo ha partido este P, ¿no? O tal vez incluso, ¿no? Tal vez una imagen lo ha partido. ¿No es cierto? Aquí podemos tener una imagen, o podemos copiar esta de acá. Lo copio. Como tal, aquí está, ¿no? Lista 1, lista 2, su imagen, digamos, un poco de texto, y luego está esta lista y ya no los ha partido, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si, digamos, yo lo quisiera no dentro de la lista, sino que me lo muestre así, tendría que ponerlo acá, ¿no es cierto? Pero si quisiera en el caso de ponerlo, digamos, a la rectura de la lista, ahí sí tendría que ponerlo dentro, ¿no? Para que tenga esa justificación de texto. Ah, ¿dónde estamos? Acá. Por ejemplo, si yo quisiera ponerlo acá. Bueno, incluso ni siquiera se pone así, ¿no? Está poniendo, lo he copiado, ¿no? Perdón, lo había copiado. Como verán, aquí se pone, ¿no? La rectura, o sea, tiene esta justificación, ¿no? De un margen, el cual le pone así ese lado. Entonces, algunas veces se necesita, ¿no? Para tarjetas. Pero como tal, pueden, como les digo, con el comando start, bueno, no comando, ¿no? Con el atributo start, pueden darle desde qué punto va a comenzar. Luego, hay otro que es como para una definición de diccionario, que no se utiliza mucho, la verdad, no se utiliza mucho. Por ejemplo, a ver, voy a poner, ¿qué es HTML? Ya nos vamos a copiar el concepto de Wikipedia. Voy a copiar esto y lo voy a decir acá, mire. BL. Y lo voy a poner acá, por ejemplo, DT. HTML. Y aquí, voy a ponerle DD. Pues, vamos a ver qué es lo que ha hecho.
Bueno, aquí me equivoco un poquito, déjenme un ratito. Le he puesto HTML. O tal, no sé si notan, es como si fuera, ¿no? El concepto de una palabra y su definición, ¿no? A veces para tarjetitas, por ejemplo, ponen, digamos, su imagen y su concepto, ¿no? Entonces, algo así les puede servir esta parte, que es como para, es como una etiqueta de definición, ¿ok? Podemos poner aquí etiqueta DDL y te dice, no, el elemento HTML representa una lista descriptiva. El elemento encierra una lista de grupos de términos específicos con el uso de T. Es como una lista, ¿no? Lo que estamos avanzando aquí, pero como se podría decir, para definiciones, ¿no? De diccionario. Aquí te dice, ¿no? Cómo utilizarlo, lo mismo hemos hecho, ¿no? Lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, aquí de Firefox, ¿no? Nos podemos copiar así para tener así un tipo de listado. Esto traten de ordenarlo si les pasa eso. Y así, ¿no? Como si fuera así un tipo de listado, pero con definiciones. Ese es un tipo de lista también. Si es que también lo ven, ¿no? En alguna parte. Y bueno, como tal, como les digo, o sea, pueden buscar acá. Por lo general siempre se utiliza este del MDN para buscar, por ejemplo, tipo de etiquetas, ¿no? Que ahí hay bastantes etiquetas, la verdad. Por ejemplo, etiquetas HTML le podemos poner y, bueno, tal vez te diga un listado, tal vez no, pero pueden buscar una página que les sirva. Por ejemplo, estas páginas con cookies no me gustan. MDN, referencia de elementos, metadatos. Y bueno, aquí están varias, ¿no? Aquí se te dice, ¿no? Por ejemplo, el address y te dice qué es lo que hace el address. Por un artículo te lo pone un poquito más como un título prácticamente. El artículo, que igualmente lo vamos a utilizar, es como una sección, el aside que igualmente se lo va a utilizar. El footer, que ya hemos visto que es para los pies, ¿no? O sea, la gráfica que se ha hecho en Paint es prácticamente para el pie de página. ¿A qué me refiero con pie de página? Por ejemplo, vamos a ver CBN, ¿ok? Su página de la CBN. Ya. Bueno, aquí está, ¿no? Esta es su página, un poco bonita, está nomás bien, pero como tal aquí está, ¿no? Este es su footer, esta partecita de acá es su footer. ¿A qué me quiero referir con footer? Les había dicho, ¿no? Quien ha creado la página, su sede de copyright, ¿no? Todos los derechos reservados, que es lo que tiene, aquí tiene su logo, ¿no es cierto? Aquí está de quién lo ha diseñado, que es la empresa Logos, todo prácticamente así, ¿no? Términos y condiciones, políticas, reglamentos de contenidos, todo eso. Tal vez si yo me vengo acá, me va a mandar a... Ah, bueno, me manda a la misma página, eso está mal, porque no tiene tampoco números de contacto, ¿no? Debería estar en algún punto de contacto, pero bueno. Y así, ¿no? Por ejemplo, este va a ser su header, por ejemplo, de acá, pero van a querer hacerlo esto, todo con dips. Aquí está su section, ¿no? De lo que hacen, todo eso. Y ahí es donde ya se pone, ¿no? De que, yo lo hice con dip, todo esto. Ahí es donde se pone mal. Pero como tal, como les decía, el footer es eso, ¿no? Esta partecita de acá, donde vamos a poner nuestros datos, quién lo ha creado, todo eso. El header, como podrán ver, representa el grupo de ayudas introductorias, o sea, de navegación, lo que está en la cabecera. Hemos visto los H1s. El main no lo he utilizado mucho, como para repetir el body prácticamente, el nav para navegación y el section, ¿no? Y prácticamente hasta ahí serían, digamos, esos los que representan para la estructura como tal del HTML. Ahora para el contenido ahí te pone, ¿no? El blackout, que es para citar, el DD, que lo hemos visto, ¿no? Para hacer renombre, digamos, a un párrafo para el contenido, el div, que ahí te dicen, ¿no? Sirve para crear secciones o agrupar contenido. O sea, para crear secciones, lo que hace esta sección, ¿dónde está la sección? Aquí está lo que hace esta sección. Algo parecido, pero es un poco más fácil de ordenar esto. ¿Okay? Por eso es que lo utilizan así, o quieren utilizarlo sí o sí. Y aquí están los demás, ¿no? El HR que lo hemos visto, el I, O lo hemos visto, el P, el PRE, que es preformateado, que es como que esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo aquí un tab, como tal, esos espacios no me los reconoce, ¿no? Eso ya lo hemos visto. No me lo reconoce para nada. Con este pre, ¿dónde está este pre? Lo que hace es que dentro de esos
el formato que tenga dentro es lo que se va a respetar dentro de lo que es la página. ¿Okay? Pero no es bueno utilizarlo a menos que sea para código, por ejemplo. A ver, podemos hacer la prueba. Aquí tengo código. ¿Por qué otra? Esto, por ejemplo. A ver, haremos la prueba. Lo voy a poner aquí al final. Voy a decir pre. Le voy a copiar todo esto. Lo voy a poner acá. A ver cómo sale. Por lo general no se utiliza porque, bueno, yo al menos no lo utilizo. Voy a poner en aspecto manual y como verán, ¿no? O sea, los espacios que tiene, o sea, los tabs, los saltos de línea, todo eso lo respeta, tal y como lo he copiado de acá, ¿no es cierto? Pero como tal, en algunos casos selectos sí funciona, en otros simplemente no lo utilicen simplemente porque les da así, ¿no? O sea, no lo utilicen para su texto, por ejemplo, porque está la P, la etiqueta P, que lo utiliza para párrafo, ¿no? Eso utilícenlo. Y entonces pueden utilizarlo de esta manera, ¿ok? Como pueden ver, hay varias, ¿no? El A lo hemos visto, hay algunos que no vamos a utilizar como este, hay algunos, ¿no? Seed, Code, Data, hay algunos que ni siquiera se utiliza, tal vez cuando, bueno, estén desarrollando una página mucho más completa, ahí tal vez sí les dé la curiosidad y pueden utilizarlo eso, ¿no? Aquí de track de video, todo eso. Ah, los iframes, que bueno, con la licenciada no se utiliza mucho esta parte de los timeframes. En otros paralelos sí lo utilizan bastante. Hay una parte que tal vez les ayude también, que es el sub y el sub. ¿Sí? Esas son para elementos. Por ejemplo, yo quiero hacer, por ejemplo, este P, que es H2O, que es el de el símbolo químico del agua. Donde estamos aquí arriba, ¿no? Pero como tal no me saca este 2 como yo quisiera. Entonces le puedo poner aquí un sub. Le voy a poner aquí un sub. Lo que hace es que me lo va a poner acá, ¿no? Lo voy a hacer más grandecito. Y aquí me lo pone, ¿no? Como subíndice, me lo pone eso. Yo quisiera H2O, no sé, elevado a algo, por ejemplo, le puedo poner un sub elevado a n, por ejemplo. No sé, se me ocurre, ¿no? Y te lo pone como superíndice, ¿no? Eso a veces ayuda porque con la licenciada creo que hacen algo así, entonces les va a ayudar bastante. No, lo voy a dejar aquí. Como tal, chicos, pueden ver ahí son varias etiquetas. En realidad no terminaríamos de hacer ejemplos con tantos. Bueno, tal vez esto sí sea importante, que es el de tablas, eso lo vamos a hacer ahorita. Y el de formularios, que lo vamos a hacer al final de HTML, ya para entrar a lo que es, como se dice, JavaScript. ¿Okay? Los demás, como les digo, tal vez no lo utilicemos, tal vez lo utilicen. Tendrían que ser muy específicos, digamos. Por ejemplo, yo en algunos no he utilizado, como verán, está en rojito porque he entrado para ver la documentación de qué es lo que hace, por ejemplo. No, perdón, tenía que estar en moradito. ¿Qué está pasando? Bueno, no me está pintando. Los rojos. Debe ser. Ya, perdón. Sí, los rojos son estos. Si no me equivoco, son los que están descontinuados. Por ejemplo, hay uno que es de. Igualmente, si no me equivoco, es blank, que hacía parpadear al texto, a nuestro texto de forma recurrente. Pero eso ha sido descontinuado, una etiqueta descontinuada. Porque ya no ni siquiera lo he puesto acá. Pero bueno. Entonces, hay cuestiones así. Ok, este pre lo voy a borrar, porque, bueno, era un ejemplo y ocupa mucho campo. Ahora, podemos hacer una tabla, ¿sí? Como les digo, esta es una introducción, ¿no? Esto es para que vean qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las etiquetas, para ya la siguiente ya empezar a hacer con full CSS y vamos a empezar a hacer una página, porque esto no es una página, ¿no? Lo que estamos haciendo para nada es una página porque está completamente horrible, ¿no? O sea, no tiene, por ejemplo, no tiene ni pies ni cabeza, solamente era para ejemplos, ¿no? Está todo desordenado, todo hecho a la quete prácticamente. Ya. Entonces, ¿cómo se hace una tabla? Simplemente ponemos etiqueta table. Caption es para, por ejemplo, el título. Podemos poner, no sé,
tabla 1. Este va a ser mi título. Le voy a poner acá, por ejemplo, el T-Hit, que es como decirle que, por ejemplo, de los Excel, o bueno, aquí, ¿no? Esto prácticamente sería nuestro T-Hit, ¿ok? No es para seleccionar, pero es como que darle el nombre, ¿no? A cada casilla. Algo parecido a eso. Como en las listas, ¿dónde están mis listas? Por ejemplo, en las listas teníamos el link que nos ayudaba a darle como un elemento de lista, ¿no? O sea, este va a ser mi elemento 1, elemento 2, elemento 3, pero como tal, la etiqueta li le daba esa funcionalidad. En las tablas, el TD nos va a dar lo que es una fila, ¿ok? Perdón, una columna, perdón. Yo le voy a poner aquí, como tengo Emmet instalado, le voy a decir que me ponga 4. Y le voy a decir, por ejemplo, aquí, le voy a decir aquí HTML, le voy a poner aquí CSS, y le voy a poner aquí JavaScript. Okay, veamos cómo está quedando. ¿Lo verán acá? Aunque no quisiera que me salga, ¿sabes? A ver, lo vamos a poner aquí. Si la verdad no quisiera que me salga así. ¿Dónde lo podemos poner? Aquí arribita, ¿no? Aquí arribita me parece que es muy buen lugar para hacer eso. A ver, ya. Entonces, después de los párrafos está nuestra tablita 1 con HTML y todo eso. Pero no sé si se dan cuenta que en realidad no es una tabla, ¿no? Sí me lo está poniendo de esa manera, pero no. A ver, vamos a ver. STR significa que es una fila, ¿no? Este row, ¿ok? Pero puedo poner aquí otra vuelta el TD por 4. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, elemento 1. Así lo voy a poner, ¿ok? De elementos para que no nos salga nada. Como tal, ahí está, ¿no? Elemento 1, elemento 1, elemento 1, ya. Pero aquí, como les decía, no me está saliendo como tal un borde, ¿no es cierto? Tengo que darle yo el border. Le voy a poner border 2. Y como tal, aquí pueden ver que ahora sí me sale, ¿no? Ese bordecito. Y ahora quito esto. Ya no me sale el borde y como tal no me sale bien, ¿no? Voy a poner aquí esta tabla, le puedo poner un align center. ¿Para qué? Para que se centre, ¿no? En mi página como tal. Por lo general, a veces siempre se quiere que la tabla esté centrada, ¿no? Como dato, digamos. Ahora, ya tenemos esto, podemos, digamos, generar otras filas. Puede ser así, ¿no? Y ya estaríamos, prácticamente ya hemos creado una tabla, ¿no? Así de simple, así se maneja, digamos. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo quisiera que este elemento como tal no sea, o sea, este elemento de acá ocupe estos 3 espacios, ¿ok? Lo que haría, bueno, simplemente era eliminar y como tal pueden ver aquí que se queda vacío, ¿no es cierto? Se queda vacío, o sea, no es como que lo he eliminado estos dos de aquí del centro y este se ha quedado acá, no, simplemente se ha eliminado. ¿Qué pasa si yo creara acá otro TD y le pusiera PHP, por ejemplo? Como tal, aquí tampoco tiene, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, esto respeta como tal las grillas de la tabla, por ejemplo. En este caso del T-Hit, que nos está diciendo que es esto, de acá como los títulos, ¿no? Lo que va a representar, qué es lo que representa cada columna, está con 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? El 1 es como para ver qué elemento está, y los demás son los lenguajes, ¿no? Perdón. Bueno, sí, HTML, CSS, JavaScript y PHP. Pero como tal, necesitamos también la misma cantidad de columnas para rellenar. Por ejemplo, este solo tiene 4 y aquí están 5. Entonces, como tal, el último se va a quedar sin dato, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo creo aquí otro dato, aquí sí me sale, pero aquí no. ¿Por qué? Porque no lo he creado y me queda vacío, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tenemos un problema porque no debería ser así, ¿no? Entonces, esto es un poco más de ordenar, digamos, tu tabla para hacerlo más bonito, todo eso. Pero ¿qué pasa, como les decía, si yo quiero que esto ocupe todo ese campo? Lo que podría hacer es que puedo poner call span y le puedo poner 2. Al momento de darle 2, lo que va a hacer es que va a ocupar 2 anchos de columna. O sea, esta columna y la siguiente.
¿ok? Si yo le doy 3, va a ocupar el mismo y 2 más, ¿no es cierto? 1, 2, 3. 3 de cospan y ya lo ha votado. ¿Qué pasa si yo le digo aquí 4? Como tal me lo está votando, ¿no? Si yo le digo 6, va a ocupar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hasta 4 nomás hay de las columnas, la siguiente lo va a votar. ¿Ok? Tiene un límite también. ¿Ok? Respecto, digamos, las columnas que están acá, son 4. A lo único que puede llegar son a 4. ¿Ok? Pero como tal, han visto que al llegar a 4, digamos, al límite, si hubiera otra casillita, lo vota. ¿No es cierto? Y este elemento se queda fuera. Voy a dejar en 3 y está así, ¿no? Entonces, se puede hacer ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo voy a eliminar, por ejemplo, estos dos. Le puedo poner aquí calls span 3. Vamos a ver qué pasa. Como tal, aquí me lo saca en 3. ¿Cierto? Pero de otro lado, porque aquí está primero el TD, que ocupa un espacio de columna. Y luego el que ocupa 3. Entonces, así lo podemos hacer. El ejemplo que me gusta hacer es el de una tabla periódica, por ejemplo. Tabla periódica. Podemos guiar de este. Está más bonita, vamos a ver qué tal. No, bueno, necesitamos una imagen. Ya, bueno, este sí. Y podemos contar, ¿no? Esta parte de aquí abajo no la vamos a hacer. Nos vamos a complicar un poco más. Lo que podemos hacer es hacer esta parte de arriba y le podemos decir, ¿no? ¿Tiene cuántas pilas? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas tiene de columnas? Tiene 16, 18, ¿no es cierto? Y sí, aquí está su número, 18. Y aquí, 7. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya teniendo el conocimiento de tablas, podemos realizar eso, ¿no? Vamos a hacer un table. Tenemos un digit. Perdón, tenemos un caption. Ya podemos hacer, ¿no? Tabla periódica. Ahí lo tenemos. Y como tal, aquí ya empezamos a hacer nuestras TR, ¿no? Pero no sé si se han dado cuenta que no tenemos el digit. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos diga, por ejemplo, la columna 1 va a representar esto. O sea, no es que sí o sí tiene que tener digit, ¿ok? Pueden empezar desde el TR simplemente, ¿ok? Ese TR va a tener simplemente 2 elementos, ¿no es cierto? Pero no es así. Vamos a verlo después. Pero por el momento vamos a poner 2, ¿ok? Vamos a ponerle elemento de tabla periódica, un ETP. Y no vamos a ponerlo todo porque, bueno, vamos a tardar más en eso que en hacer el ejercicio, ¿no? Entonces podemos poner así. ¿Y acá cuántos tiene acá? Tiene 6, 7, 8. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Copiamos y ya está, ¿no? Lo vamos a poner acá y ya está. El siguiente, igualmente, es lo mismo. Entonces, para que sea de nuevo, lo voy a copiar. El siguiente tiene 18, ¿no? Los siguientes tienen 18. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente tr. Aquí teníamos 8. Aquí tenemos otros 8, 16. Y aquí tenemos 18. Y voy a copiar esto 3 veces más, ¿no? Y ya lo tendré. A ver, vamos a ver cómo está quedando esto. Bueno, por el momento está horrible, ¿no? No nos sale nada. A ver, vamos a verlo aquí en Table. Vamos a poner el border 2. Y bueno, está un poco mejor. Tenemos nuestro título de tabla periódica. Tal vez aquí tengamos un BR y otro para un poquito, una separación. Pero como tal, como les digo, eso es una mala práctica, ¿no? No se pone BR, sino es que podemos poner acá style, margin, margin top, es igual a 20 píxeles. Vamos a ver si funciona. Y como verán, tiene, ¿no?, una separación. Si yo le quito, por ejemplo, esto, ya no tiene, ¿no? Pero si le pongo acá, sí tiene. Vamos a ponerle de 200 y van a ver que es evidente, ¿no? La separación, o sea, funciona este margin top, es un margen hacia arriba, si se podría decir. Ok, solamente para que no se choque. Como verán, si quieren hacer ese tipo de cuestiones, no se necesita el BR. Como les digo, más que todo en los párrafos se necesita y una que otra ocasión especial, pero por lo general se pone para tener ese espaciado el margen.
¿Ok? Lo mismo para abajo. Podría tener acá, por ejemplo, aquí un margin bottom para abajo y 50 píxeles igualmente. Y lo mismo pasa, ¿no? Un poco más para que esté mejor. Aquí le puedo poner una link. Enter. Esto es una mala práctica, igualmente. Esto de poner style y ponerlo acá. ¿Por qué? Porque vamos a avanzar el CSS y es donde ahí vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Incluso podemos hacerlo desde ya, como tenemos nuestra paginita, digo, nuestra carpeta. Podemos poner index.css, pero ahorita lo vamos a ver, no nos vamos a ir de lado. Lo tenemos acá, lo voy a poner acá y está centradito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les había dicho? Que para que podamos poner esto, call span, le voy a poner aquí, por ejemplo, 2, o bueno, en realidad 17, ¿no? Porque tiene que ocupar todo ese espacio, y ya estaría. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que acá está ocupando todo esto, pero está mal, ¿no es cierto? Está mal, porque aquí está ocupado todo esto, pero o sea, no está bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente no tenemos que hacer esto. Tenemos que poner aquí un td, ¿okay? Y yo les tenía que decir acá que con 16. ¿Para qué? Este igual lo elimino. Le tendría que decir acá, ¿no? Por ejemplo, este va a ser el primer elemento, y este elemento que no tiene nada, le puedo decir que ocupe esos 16 extra para que el último esté al final. Lo mismo para estos. Si bien hemos puesto 8, de acuerdo a la tabla, necesitaríamos uno más para que ocupe el campo vacío, ¿no es cierto? Por ejemplo, está en el 2, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí 2, voy a poner un td, y aquí le voy a poner call span de cuánto. Si estamos, por ejemplo, si tenemos aquí, ¿cuántos espacios vacíos tenía que ocupar? 10. Perfecto, vamos a verlo acá. Como tal, ahí está, ¿no? No voy a tardar mucho en acá, lo voy a poner acá. Como es el mismo, es un reflejo, lo voy a poner acá. Como tal, ya tenemos la estructura, ¿no? De la página de la tabla periódica. Lo único que sería un poco colorear, ¿no? La página, de la página, la tabla. Y eso prácticamente se puede colorear con background. Bueno, perdón, con PG, color. Pero puedo poner un red. Como tal se colorea, ¿no? Aquí tal vez el PG, yellow, ¿no? Ahora, este PG color y los demás que vamos a utilizar, solamente se le puede ingresar colores RGB o de cualquier manera la pronunciación en inglés. No podemos decirle, por ejemplo, yellow más clarito, porque no te lo va a reconocer, ¿ok? Eso no reconoce. Miren, me lo está poniendo aquí, pero debe ser por el yellow, barrita más, que le está dando ese tipo de cuestiones, ¿ok? Pero es una casualidad, ¿ok? No es que lo está cambiando de color porque simplemente le he dicho más clarito. ¿Ok? Eso para nada es lo mismo. Pero si le pongo acá más clarito, igualito, lo está poniendo así, pero es porque, como les digo, esto lo debe estar cambiando de alguna manera, pero no es para nada lo mismo, ¿ok? Para nada. Entonces no pueden ponerle prácticamente así, tendrían que ponerle un color RGB o de otra manera estos ¿no? En inglés. Por ejemplo, el Bian no existe. Está poniendo otro que se debe asemejar, digamos, parecido. Y debe ser en realidad por el Visual Studio que le está mandando eso. El cian es este color, por ejemplo, hay el color green, de verde, pueden ponerle ese, todo eso. Y bueno, eso es más que todo la introducción a las etiquetas, ¿no? Para ver cómo funcionan, qué pueden utilizar. Lo siguiente sería, como les decía, la parte de CSS, ¿no? ¿Cómo se hace el CSS? Prácticamente ya tenemos aquí nuestra página. Podemos decirle, por ejemplo, body, el body. ¿Qué me va a representar el body? Primeramente, lo que hace el CSS es darle estilos. Por ejemplo, yo estoy agarrando la etiqueta body y les voy a dar un estilo como tal. No va a funcionar de la misma manera si es que agarro otro tipo de cuestiones. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esta table, le voy a poner aquí, por ejemplo, un class, tabla 1. Ahorita lo vamos a ver por qué. Tengo esto y le puedo poner, por ejemplo, background color, black.
Si yo le pongo esto, van a ver que... ¿Por qué no funciona? Ah, claro. ¿Por qué no me funciona? Porque no es simplemente, o sea, lo mismo que con las imágenes, ¿no? Aquí, ¿dónde están nuestras imágenes? Si bien aquí lo teníamos en SRC, nuestra imagen, lo mismo tenemos que hacer con las páginas de estilo que vamos a tener. Por ejemplo, yo le voy a poner link, y voy a poner, ¿no? Rel style sheet, o sea, una página de estilos. Y el href me va a decir cuál es el archivo, ¿no? Si yo le pongo index.css, que es como se llama, tampoco me va a dar. ¿Por qué? Porque es lo mismo que con las imágenes. Si bien las imágenes estaban dentro de su carpeta, los CSS igualmente están dentro de su carpeta. Entonces yo le podría poner aquí CSS, barrita, y ahora sí debería reconocer. Como verán, está puesto todo negro, ¿no? Todo horrible. Pero era para que se le dé cuenta, ¿no? Vamos a quitar esto y le voy a poner aquí un silver. Se pone un poco más opaco, ¿no? Más que todo para la vista, ¿no? Ahora, ¿hay otras maneras de hacerlo? Pues claro que sí. Por ejemplo, ¿qué podemos poner? A ver, background image. Ese es el que más que todo les gusta al principio hacerlo, ¿no? Podemos poner un URL. Le voy a decir, por ejemplo, aquí, puntito, luego imágenes, y le voy a decir imagen1.jpg. Creo que va a hacer esto. Ahorita no me lo está reconociendo, no sé por qué. Ah, tiene que estar entre paréntesis. Creo que así es. Ahí está. Cobran, me lo está poniendo de fondo la imagen que teníamos, ¿no? En esta parte de acá. La misma, ¿no? Pero, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Cómo es que he hecho esto? Prácticamente lo mismo, ¿no? Que se hacía en Linux. Primeramente, como estás en la carpeta CSS, tienes que salir de esa carpeta hacia la carpeta clase. ¿Cómo haces eso? Con dos puntitos, ¿no? Barrita y ya estás en la clase 1. Luego, como estás en la clase 1, tienes que entrar a la carpeta de imágenes y de la carpeta de imágenes seleccionar la imagen que necesitas, ¿no? Por ejemplo, la imagen 2 puedo poner y me lo cambia, ¿no? Ahora, lo que pasa, aquí, como verán, está completamente mal, ¿ok? No, no me gusta a mí que pongan imágenes porque, como verán, o sea, el texto que está acá no se nota, ¿no es cierto? Si digamos yo quisiera, por ejemplo, ponerle un estilo a estas P, le voy a decir, ¿no? Voy a agarrar la etiqueta P y le voy a decir, por ejemplo, eh, font, y aquí le puedo poner fonts. No, es color nada más. Color, le voy a poner white, para que sea blanquito. Y ya está blanquito, ¿no? Si bien podemos hacer eso, como verán, no está bien, o sea, no se ve bien la página porque prácticamente la imagen te distrae del texto en sí, ¿no es cierto? O sea, no te deja leer completamente bien. Por eso no se utilizan mucho las imágenes, ¿ok? Además de que esta imagen es pequeñita, ¿no? No alcanza para recorrer toda la imagen. ¿Por qué? Porque aquí ya se está repitiendo, ¿no? No sé si se dan de cuenta, aquí termina y aquí se está repitiendo. Para evitar esos problemas podemos utilizar, ¿no? Background, repeat, y le podemos poner no repeat. ¿Para qué? Para que no se repita y ahí tenemos la imagen total, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si queremos que se repita pero hacia la izquierda? Podemos poner repite X y lo podemos poner así, ¿no? O sea, se está repitiendo en el eje X. Si lo ponemos en el eje Y, no se va a repetir acá, pero se va a repetir hacia abajo, ¿no es cierto? Esta es la imagen que teníamos, ¿no? Que estamos mostrando, no es la misma. Pero como verán, no se ve bien, para nada, ¿no? Por eso es que no me gusta poner mucho ese tipo de cuestiones. Ahora también podemos poner punto size y podemos poner cover, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si bien está cubriendo todo, o sea, lo ha agrandado completamente, pueden ver que la imagen se ha distorsionado completamente, ¿no es cierto? Y es porque no debería ser así.
Si yo le pongo imagen 1, tal vez no se, bueno, no se ha desconfigurado mucho porque tiene buena resolución, pero aún así voy a hacer que esta imagen, la que está mostrando acá, sea la de imagen 1. Un momento. ¿Dónde estamos? Uy, ya me he perdido. Bueno, se ha ocultado entre la imagen, ¿no? Ya, esta es, ¿no? Bueno, en realidad ya no sé cuál es. Vamos a ver acá. Ah, ya. Aquí pueden ver la imagen y como tal, este tronco de acá, apenas si es la parte, por ejemplo, es la primera parte, ¿no? Si se podría decir de la imagen. O sea, solo nos está mostrando esta de acá. Está como que cubriendo toda la imagen de acuerdo, de acuerdo al tamaño de la pantalla. Por ejemplo, estos dos árboles de acá no se notan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo está agrandando al tamaño de la página. Entonces, no es una buena opción, ¿no? Si van a utilizar eso, es mejor que tenga, digamos, una medida un poco buena, si se podría decir. Por ejemplo, a ver, a ver, ya, por ejemplo, van a ver aquí que en realidad no hay manera de mejorar la imagen como tal con HTML. O sea, no pueden simplemente decirle que este tenga mejor resolución simplemente porque sí. Necesitan encontrar una imagen la cual tenga una buena resolución. Por ejemplo, esto es de 1920 píxeles por 1080. Tiene una buena resolución. Pero vamos a ver, por ejemplo, este, que es bien chiquitito. Claro, en la imagen se ve bien, pero como tal, imagínense si yo lo pongo acá, miren, imagen 3. Vamos a ver qué pasa si yo lo pongo acá. XSS, imagen 3. Como verán acá, está borrosísimo, ¿no? No, ni siquiera se nota, está horrible. ¿Por qué? Porque le he puesto covers. Pero aquí todo esto se va a duplicar y se va a ver bien, ¿no? En lo que queda, pero como tal está mal, ¿no? O sea, como les digo, aquí se está repitiendo y una página así no se ve bien para nada. ¿Okay? Van a tener mucho cuidado en eso. ¿Okay? No es simplemente decir, ¿no? Por ejemplo, he aprendido el listas y voy a poner, no sé, mi texto en listas o he aprendido esto y voy a poner todo eso, sino que traten de ubicarlo donde debería ser, ¿no es cierto? O sea, como debería ser prácticamente. ¿Sí? Entonces, mejor si se buscan una imagen un poco más grandecita y no tan... A ver, podemos ver esta, ¿ver? Y no tan, digamos, rellena, ¿no? O sea, que no te acapare la vista como tal. Perdón, acá no quiero así. No te acapare mucho la vista como tal. ¿Sí? Esto quiero eliminar. Y aquí tenemos, a ver, vamos a verlo. Esta imagen 4 estaba nomás bien. Vamos a verlo. Como tal, es grande. Vamos a poner lo que lo cubra. Size cover. Bueno, va a querer cubrir todo, igualmente se va a agrandar, ¿no? O sea, no va a haber una imagen la cual nos va a ayudar mucho. O sea, como les digo, ¿no? No es bueno poner, digamos, este tipo de imágenes como fondo. ¿Por qué? Porque te distrae. ¿Ok? Si, digamos, van a hacer una página de juegos, por ejemplo, League of Legends, por ejemplo, voy a copiar esto. Esperen, guardar imagen como. Imagen 5 lo voy a poner acá. Imagen 5. No me sale nada. JPG. Van a fijarse bien sus extensiones. A veces por eso es que no funciona. Y voy a quitar el color. Ya, miren esto. Si van a hacer, digamos, su página de juegos, tal vez quieran ponerle de fondo lo que es su página, bueno, la imagen de su juego, ¿no? Pero como verán, no está bien, o sea, no se nota bonito, ¿no? Está completamente mal hecho. No te deja ver las letras, por más de que esté en negro, por más de que esté en blanco, no te va a dejar ver las letras, está muy cargada la imagen, por eso que es mejor poner, vamos,
un simplemente, digamos, esto ya no, y simplemente poner un background color. ¿Dónde está? Background color y algo livianito, ¿no? Algo que no sea tan expresivo, digamos, a la vista y que te deje apreciar, digamos, tu página como tal. Ok, eso como recomendación para que no estén haciendo mucho ahí. Lo siguiente es que aquí habíamos puesto este class, ¿no? ¿Qué es este class? Este class es como decirle que va a ser una referencia acerca del estilo que va a tener esta tabla. Ok, por ejemplo, esta tabla 1 puede tener ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a avanzar hasta la siguiente clase un poco mejor, solamente es una antesala a lo que vamos a ver. ¿Okay? Por ejemplo, yo le voy a poner tabla 1, le he puesto con un punto porque es una clase. Las clases, si bien estos no necesitan un punto porque son propias de HTML, a lo que me quiero referir es que, por ejemplo, body es una etiqueta. Como tal, body, la etiqueta no necesita puntos. La table como etiqueta tampoco necesita puntos. Pero ya que le estamos dando class y el nombre de la tabla 1, necesita ese punto para hacer referencia a esta clase. ¿Okay? Clase 1, por ejemplo, este borde ya no debe existir, ¿no? ¿Ven? Ya no está. Si yo le pongo, por ejemplo, border 2, ¿qué pasa aquí? Que tampoco funciona, ¿no es cierto? Tengo que ponerle border solid black y ven lo que pasa. Ahí sí se pone, ¿no? Lo que pasa acá es que hay algunos estilos que no se aplican bien acá, pero aquí se tienen que aplicar de otra manera. Ok, aquí cuando yo le hacía, por ejemplo, si yo mucho le quito esto. O bueno, lo puedo dejar ahí. Le voy a poner, por ejemplo, border 2. Ahí sí me lo saca, ¿no es cierto? Pero yo al ponerle border lo mismo, pero en este caso 2, le he puesto al principio, no sé si recuerdan, le he puesto 2 simplemente, no me lo he hecho nada, ¿no es cierto? Porque no es como que es igualito, tiene que ser diferente y tiene que reconocer de otra manera. Ok, por ejemplo, si yo le pongo aquí margen left, por ejemplo, le voy a poner 5M, me lo está, me lo está mandando a otro lado, ¿no es cierto? Por el margen. Entonces, sí le afecta como tal a todo esto la clase que le estamos dando de estilos. Por ejemplo, esta tabla 1 le está diciendo que va a ser afectada por esta clase, que está en index.css, y le va a dar ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a poner background color, le puedo poner un blue, y lo que va a pasar es que lo va a pintar todo, ¿no es cierto? O sea, es como se puede manejar, por ejemplo. Bueno, así es como vamos a ir manejando. Esto es, como les digo, una antesala a lo que es CSS, porque ya de por sí hemos aprendido cómo podemos manejarlo. Vamos a aprender lo siguiente, lo que son los divs. Y vamos a aprender, digamos, ya a hacer una página un poco peculiar, ¿no? Facilita, pero ya manejando, digamos, este tipo de cuestiones. Vamos a aprender lo que son selectores en las clases, porque esto es un poco más complicadito. Vamos a aprender también sobre los IDs, que son parecidos a los class, pero que no son para nada lo mismo. Y todo eso, ¿ok? No sé si tuvieran alguna pregunta antes de eso, para ayudarles también en su desafío o algo, tuvieran algo, alguna cuestión que no hayan podido resolver. O si tuvieran dudas, ¿no? Acerca de lo que se ha avanzado. Esto debe ser un poco desordenado, ¿no? Para ustedes, pero es más que eso para ejemplo, ¿no? Para que se note, digamos, que, qué se podía hacer con esto. No sé si tuvieran alguna duda o algo que les haya salido mal en su página haciendo su desafío. Si no me equivoco, era arreglar la página, ¿no? Que tenía. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No tuvieron percances en sus páginas? ¿Todo tranquilo? Ya, bueno. Bueno, como tal, al principio no está complicado, ¿no? ¿Han visto? Hemos visto ya casi, bueno, la mayoría de las etiquetas que nos van a servir. La siguiente vamos a avanzar la parte de las etiquetas, que son las de semántica, ¿no? Las que les había mostrado, las del header, todo eso. Y cómo se implementa todo eso para hacer ya una página bien hecha. ¿Sí? Por el momento era, como les digo, un poco desordenado para ver qué etiquetas vamos a ver.
cómo se los pueden hacer, qué atributos tienen, cómo se puede linkear, por ejemplo, está la página de CSS, al igual que cómo puede haber problemas, ¿no? Con, ¿cómo se diría? La parte de la redirección, ¿no? Por ejemplo, de las imágenes, ¿dónde está mi imagen? Las imágenes de acá, por ejemplo, ya han visto, ¿no? No es simplemente poner el nombre y la extensión, sino que si está en una carpeta, tienes que poner la carpeta. Y con el CSS también hemos visto que si, digamos, quisieran poner una imagen, tendría que salirse de la carpeta, entrar a la carpeta de imágenes y ponerla ahí. O sea, prácticamente toda la ruta de ubicación del archivo, ¿cierto? Y bueno, como tal hemos visto que aquí se puede hacer varias cositas, poner color, poner una imagen, que no es recomendable, pero se puede. Cambiar valores de P y todo eso. Como verán aquí, si ponemos una C, nos sale bastantes cuestiones, ¿no? Acá, de todo lo que podemos hacer. Ponemos una A, igualmente nos va a salir todo eso, y como tal, no podemos avanzar todo eso, ¿no? Entonces se avanza, digamos, lo que se puede, hasta donde se puede. Pero más que todo, para hacer una página, vamos a alcanzar, digamos, a hacer todo lo que se puede. Como verán, son varios, ¿no? Son bastantes, digamos, las cosas que se pueden hacer, entonces, pues se va de poco en poco. Bueno, muchachos, entonces, si no tuviera ninguna duda, aquí terminaremos. La siguiente ya vamos a empezar con todos estos conocimientos. Ya no tenemos ninguna duda acerca de esto. Vamos a empezar sí o sí con hacer una página desde el comienzo, ¿ok? Sin explicar ya CSS, cómo se linkea, nada. Directo a hacer una página, ¿ok? Aunque Entonces, una preguntita, ya, sí. para los espacios, ¿hay algún atributo que se le pueda poner al VR para que yo haga un salto de línea grande? ¿O cómo pudiese manejar eso, Axi? O sea, de esta parte, Sí, digamos que yo quiero hacer un párrafo y darle un espacio grande. Y como usted dijo que está mal utilizar muchos VRs, ¿cómo lo haría? Hay un comando que me salte dichas líneas, así, varias líneas, que se vea un espacio grande, así. mira, puedes hacer esto, miren. Digamos, tienes tu, voy a poner un Loren por 6. Y digamos, tú quieres partir esto, ¿ok? Estas dos partes de acá. Lo que te aconsejo es que, digamos, puedes tener otro párrafo y decirle acá, ¿no? Me voy a copiar todo esto. Lo voy a poner acá. Y lo que estoy haciendo es que me estoy generando dos párrafos diferentes acá, ¿no? O sea, este párrafo grande que tenía, lo he partido en dos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí class. Le voy a poner, digamos, este va a ser un atributo. Es que, como les digo, nos vamos a avanzar esto a la siguiente, pero bueno, como antes habla, está bien, para eso pregunta el compañero. Podemos ponerle párrafo o par nomás, 1. ¿Ok? Si yo le doy, por ejemplo, a este P, o sea, a la etiqueta como tal, va a afectar a todas las etiquetas, ¿ok? Por eso no se utiliza mucho. Si yo le pongo, por ejemplo, margin, bottom, y le voy a decir, por ejemplo, 5M, lo que va a hacer acá es que, por ejemplo, a todos los párrafos le está añadiendo ese espacio, ¿no es cierto? Y yo no quiero eso. Yo lo único que quería era que al único que le afecte es a este párrafo para que tenga, digamos, el espacio, digamos, este espacio de acá, así grande. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar, por ejemplo, ese par 1, o sea, voy a llamar a esa clase y le voy a dar un estilo, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, margin, margin bottom, y le voy a poner, por ejemplo, acá 5. Lo que va a hacer acá es que en esta parte, no, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Lo voy a pintar de color verde más, ¿ya? Para que vea dónde está. ¿Sí? Así era este, ¿no? Entonces, como verán acá, estos ya no tienen ese espaciado, pero este de acá sí está con un espacio, ¿no? Si yo, digamos, le pongo no n, luego vamos a aprender esas modificaciones, 20 píxeles, lo hace más pequeñito, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, 100 píxeles, me va a hacer un estilo grande. Yo le pongo 200 píxeles, el doble, ¿no? Y así, digamos, podrías hacerlo sin la utilización de VRs, ¿no es cierto? Que es lo más adecuado como tal. Hacia un espacio grande, que bueno, en realidad no sé para qué quisieras un espacio tan grande, pero bueno, ¿no? Así, ¿estaría bien? ¿Lo has entendido? ¿Cómo hacerlo?
Sí, sí accionaba. Es que una vez tenía una duda de cómo hacer un espacio grande sin utilizar DRs. Por eso era mi pregunta. Ah, sí, pero bueno, puedes hacerlo así, ¿no? Si digamos que hicieron un espacio así, si bien no lo reconoce, ¿no? El HTML, puedes hacerlo aquí con un margen, ¿sí? Lo puedes poner así grande, ¿no? Si es que quisieras, ¿no? Bueno, muchachos, ¿habría otra pregunta? ¿Ninguna? Ah, sí, perdón. ¿Cómo creaba en la parte de listas así varios 5 en uno? Ah, cuando se instale, digamos, las extensiones, esto, tienen que buscar el element, ¿ok? Aquí está bueno, a mí ya no me sale porque ya he instalado este plugin, ¿ok? Pero a ustedes sí les va a salir. En el caso de Sublime, igualmente tienen que instalarse el element dentro del package control. Aquí está, podemos poner element, un ratito. Aquí package control, vamos a poner install package y aquí me va a salir emet. Ok, aquí ya no me sale simplemente el emet porque yo también ya lo tengo instalado. Ok, ese emet es el que les ayuda a que, por ejemplo, cuando yo me cree, por ejemplo, esta parte de .html como ejemplo. Ah, no, perdón. Cualquier cosa, .html. Yo cuando le haga .html5, el emet me va a ayudar a hacer todo esto. Y lo mismo, el emet me va a ayudar a hacer lo que dices. Esa parte de, por ejemplo, hacer este li por 5 igual me ayuda. Igualmente en el visual, el mismo emet me va a ayudar a hacer eso mismo, ¿ok? Le ponen li, el asterisco por, le ponen 5 o le ponen cualquier número que quieran. Por ejemplo, yo quiero, no sé, 80, bueno, no tanto, 20. Y lo que va a hacer es sacar 20, ¿no? De esos. Pero siempre y cuando tengan instalado ese emet, ¿ok? Si no, no les va a salir. ¿Sí? Está bien, así, gracias. Ya. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿Una consulta, duda? ¿Ninguna? Bueno, de todas maneras, tienen que tener bien en cuenta, como les digo, esta parte, más que todo cae al hacer sus páginas, todo eso, no en esto, ¿no? Sino es que en esta parte de acá, en las rutas. Eso siempre véanlo, si digamos no les sale esa imagen, no les quiere captar su CSS, por lo general siempre es la ruta, ¿ok? En este caso, este está acá. Si lo tuvieran aquí sus imágenes todas desparramadas, así, también puede ser, ¿no? Pueden ponerlo, entonces no necesitaría esta carpeta, ¿no? Porque sí o sí tendría que estar únicamente con el nombre. Ya tienen que ubicarse un poquito. Y lo mismo en esta parte, ¿no? Del CSS, si no tuvieran la carpeta CSS, igual. No tenía que ponerle esto y simplemente le ponen index.css o cualquier nombre que ustedes hayan decidido, ¿no? Este sí ya no es estricto que le pongan como index a la primera página. Este sí, como les digo, porque el index es el que se les reconoce cuando lo suben a un hosting. ¿Okay? Bueno, muchachos, si no hubiera alguna otra pregunta, aquí nos despediríamos y nos veríamos el siguiente viernes, igual a la misma hora, y ya de ahí ya empezaríamos a hacer una página directamente, ¿ok? Y voy a preguntar a la licenciada también si podemos avanzar Bootstrap desde ya para que hagan sus paginitas, ¿no? Entonces, muchachos, aquí nos despediríamos, nos veremos en la siguiente clase, se lavan las manos y nos vemos, ¿ok?